La noche del 13 de marzo de 1997, en la vieja comisaría de mi pueblo, fue cuando encontré los archivos. Estaba revisando papeles viejos en la sala de archivo, entre informes acumulados durante décadas. No los buscaba por orden de nadie. El caso que investigábamos no avanzaba y necesitaba entender si algo parecido había pasado antes. La comisaría era chica, antigua, y durante años se había guardado todo sin demasiado control. Entre carpetas sin clasificar apareció un conjunto de expedientes separados del resto. No figuraban en ningún índice. Eran informes viejos, con fechas que se repetían y anotaciones hechas a mano. Cuando empecé a leerlos, entendí que hablaban de lo mismo que estábamos investigando. En ese momento, mi compañero y yo llevábamos varias semanas trabajando en una serie de muertes ocurridas en el bosque. Los cuerpos aparecían en distintos puntos, con heridas graves, como si hubieran sido atacados por un animal. Esa fue la primera hipótesis. Y durante un tiempo, la única. El problema era la cantidad de muertos. No era un solo caso aislado ni una zona puntual. Los hallazgos se repetían, siempre con daños similares, siempre sin testigos. Para cualquiera, la explicación más sencilla era un animal salvaje. Pero algo no cerraba. No era normal que ocurriera tantas veces en tan poco tiempo. Todo cambió cuando apareció el primer cuerpo en la zona urbana. La víctima había sido atacada cerca de su casa. Había marcas claras de lucha y arrastre. El cuerpo terminó en el bosque, a varios kilómetros del lugar del ataque. Eso descartaba casi por completo la teoría de un animal común. Ninguno actuaba de esa forma. Volví a los expedientes viejos. El primer caso registrado describía lo mismo: una persona atacada, arrastrada hasta el bosque, muerta por heridas que no podían explicarse del todo. El informe oficial hablaba otra vez de un animal. Pero las notas internas decían otra cosa. Había dudas. Había advertencias que nunca se hicieron públicas. Leí caso tras caso. Las fechas, los lugares y la forma de los ataques coincidían demasiado. No era una coincidencia ni un error de investigación. Era un patrón que se había repetido durante años, siempre enterrado bajo explicaciones rápidas. Ahí entendí la verdad. Los asesinatos que estábamos investigando no eran nuevos. No eran obra de un asesino serial ni de un animal fuera de control. Eran la continuación de algo que ya había ocurrido antes y que nunca se había detenido del todo. Los archivos no hablaban en abstracto. Eran casos concretos, con nombres, direcciones y declaraciones tomadas en comisaría. 3 de ellos aparecían marcados con notas internas. Eran los más claros. Los que nunca se resolvieron. El primero era el de Anabela Mancilla. Vivía frente a un baldío grande, sin iluminación, rodeado de pasto alto. En su declaración contó que una noche vio una sombra moviéndose dentro del terreno. No caminaba. Aparecía en un punto y, segundos después, estaba en otro. Pensó que podía ser alguien escondido, o un animal. Minutos después, un borracho conocido del barrio cruzó la calle y se metió en el baldío. Ella lo vio claramente desde la ventana. Dio unos pasos y desapareció entre los pastizales. Antes de que pudiera volver a su casa, algo salió desde el fondo del terreno. Según Anabela, era grande, más alto que una persona. Se movía rápido. Se le abalanzó encima, lo tomó del cuello y lo arrastró hacia adentro del baldío. El hombre no llegó a gritar. A la mañana siguiente, la policía revisó la zona. No encontraron el cuerpo. No encontraron ropa. No encontraron huellas claras. Solo había sangre.
mucha. En el suelo, en los pastos y en el alambrado del fondo. El segundo caso ocurrió años después. Era una mujer que estaba en el fondo de su casa, colgando ropa durante la noche. El barrio era tranquilo. No había ruidos. Mientras trabajaba, empezó a escuchar una respiración. No era fuerte, pero estaba cerca. Pensó que podía ser alguien del otro lado del paredón. La respiración se volvió constante. Lenta. Como si alguien estuviera parado, observándola. Cuando se dio vuelta, no vio nada. Pero el ruido seguía. Vino desde atrás, desde la oscuridad del fondo. La mujer corrió hacia la casa y cerró la puerta. Esa noche no pasó nada más. A la madrugada, los perros del barrio empezaron a ladrar. A la mañana siguiente, su vecino del fondo apareció muerto en el patio. El cuerpo estaba destrozado. No había señales de entrada forzada. Nadie escuchó gritos. El informe volvió a hablar de un animal. El tercer caso era el peor. Un grupo de chicos había ido al bosque de noche. Uno de ellos se separó del resto por unos minutos. Los otros declararon haber escuchado pasos pesados, algo moviéndose entre los árboles, y después silencio. Nunca encontraron el cuerpo completo. Solo restos esparcidos en un radio demasiado amplio para un ataque común. Los tres casos tenían algo en común. Siempre era de noche. Siempre ocurría en silencio. Y nunca quedaban restos suficientes como para explicar qué había pasado. Cuando terminé de leer, entendí por qué esos archivos habían sido ocultados. No eran errores. No eran exageraciones. Eran advertencias. Después de leer los archivos, ya no pude seguir el caso como antes. Empecé a investigar solo. No por desconfianza hacia mi compañero, sino porque no sabía hasta qué punto era seguro involucrar a alguien más. Los informes viejos coincidían con los casos actuales en demasiados detalles. Fechas, horarios, zonas. Todo se repetía. Esa misma semana volví al bosque. Fui de noche, con linterna y arma reglamentaria. No informé la salida. Caminé siguiendo los lugares donde habían aparecido los cuerpos más recientes. No encontré nada al principio. El lugar estaba en silencio. Ningún animal. Ningún ruido. A unos 100 metros del sendero principal encontré marcas en el suelo. No eran huellas claras, pero el pasto estaba aplastado, como si algo pesado hubiera pasado varias veces por el mismo lugar. No seguían un camino lógico. Iban y volvían. Mientras tomaba notas, escuché una respiración. Venía de atrás. Apagué la linterna y me quedé quieto. La respiración seguía ahí. No se acercaba, pero tampoco se iba. Era profunda, lenta. Como si algo estuviera esperando que yo me moviera. Volví a la comisaría sin mirar atrás. Esa noche revisé los mapas viejos del pueblo. Marqué cada caso del archivo y cada asesinato reciente. Cuando terminé, el dibujo era claro. Todos los ataques formaban un recorrido que rodeaba el pueblo. Como si algo se moviera siempre por los mismos límites. Al día siguiente, una mujer desapareció. Vivía sola, cerca del bosque. La puerta de su casa estaba abierta. No había signos de robo. En el patio trasero encontramos sangre y marcas de arrastre que iban directo hacia los árboles. Mi compañero empezó a dudar de la versión oficial. Me preguntó si había encontrado algo raro en los archivos. No le dije todo. Solo lo necesario para que entendiera que no estábamos frente a un caso común. Esa noche,
Mientras escribía el informe, se cortó la luz en la comisaría. El generador no arrancó. Desde el pasillo escuché pasos. Eran lentos, pesados. No parecían humanos. Me asomé con el arma en la mano. No vi a nadie, pero el olor era fuerte, como a tierra húmeda y sangre vieja. Los pasos se detuvieron frente a la sala de archivos. Después, silencio. Cuando volvió la luz, la puerta estaba abierta. Los expedientes que yo había leído no estaban más. Alguien, o algo, sabía que yo los había encontrado. Y ya no se estaba escondiendo. 2 días después del corte de luz, encontraron a mi compañero. Estaba en el bosque, cerca del límite que yo había marcado en el mapa. El patrullero seguía encendido. La puerta del conductor estaba abierta. El cuerpo no apareció. Solo había sangre en el asiento, en el volante y marcas profundas en la tierra, como si algo pesado hubiera estado apoyado ahí. El informe volvió a decir lo mismo: ataque animal. Yo ya no discutí. Esa noche volví solo al archivo. Los expedientes habían desaparecido, pero no del todo. Algunas hojas habían quedado sueltas, mezcladas con papeles comunes. En una de ellas había una anotación final, escrita por el mismo oficial de décadas atrás. Decía que la criatura no atacaba por hambre. Decía que no se iba. Decía que el pueblo estaba construido sobre su recorrido. También decía algo más. Que cada vez que alguien empezaba a entender el patrón cambiaba. Dejé el caso días después. Presenté la renuncia sin dar explicaciones. Me fui del pueblo antes de que terminara el mes. Nadie intentó detenerme. Años más tarde, supe que los asesinatos siguieron. Espaciados. Silenciosos. Siempre de noche. Siempre cerca del bosque. Nunca encontraron un culpable. Nunca cerraron los casos. Hoy entiendo por qué. No era algo que se pudiera detener. Solo se podía ignorar hasta que le tocara a otro. Y mientras el pueblo siga ahí, eso también va a seguir ahí.